Pues para la grabación del día de hoy en nuestra serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, en nuestra serie Las Letras Rojas, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a comenzar nuestra grabación aquí. Estamos en la parte sur del Monte del Templo en Jerusalén. Ahí está una mezquita musulmana. En el lado oriental tenemos el Monte de los Olivos y en la parte sur tenemos la ciudad de David, que es a donde vamos a dirigirnos en un momento para hacer la grabación de este video. La vamos a hacer aquí en la ciudad de David, y en este capítulo vamos a estudiar el episodio de la famosa Santa Cena, que también se le conoce como la Última Cena, pero bueno, es un nombre no muy adecuado y no muy correcto el de la Última Cena, ya que Yeshua no fue la última cena que tuvo con sus discípulos, porque después de que murió y resucitó, está escrito que siguió comiendo y bebiendo con ellos por 40 días. O sea, todavía después de resucitado, Yeshua siguió comiendo con ellos. Así que no es la última cena, quizás sí es la Santa Cena, o sea, porque fue una cena santa, una cena muy especial, donde Él les anunció el reino, donde Él les anuncia el propósito por el cual iba a dar su vida, por el cual iba a derramar su sangre. Entonces es un episodio muy conocido en la tradición cristiana. Y hoy, al estar aquí y ver estas escalinatas y todas estas ruinas, estas escaleras conducen a lo que en tiempos de Yeshua era la entrada al templo. De manera que por esta escalinata es por donde Yeshua y sus apóstoles pasaron muchas veces. Y dentro de estas ruinas se han encontrado unas como especie de piscinas, que en hebreo se llaman mikve, que servían para la purificación. Cuando venía la gente que iba a entrar al templo, antes de entrar tenían que pasar por esos baños rituales, hacer una ceremonia de purificación y de ahí ascender al templo. Por eso es que la expresión en la escritura, subiremos al templo de nuestro Dios, venid, subamos al monte de Dios. Por eso se dice subamos al monte de Dios, porque también físicamente se sube, y también en sentido espiritual uno asciende al monte del templo. Este es el terreno que compró el rey David. El rey David, cuando tuvo la visión, el sueño, el anhelo de dedicarle un templo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estando aquí en esta ciudad, en la ciudad de David, la cual él conquistó de los jebuseos, él, al mirar este monte, que este monte es muy importante, ya que este monte está dentro del conjunto de montes conocido como Moriah. Los montes Moriah es una sección de montes aquí en Jerusalén, que es la tierra de Moriah, donde Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo Isaac y lo ofreciera en holocausto, en sacrificio. De manera que es aquí donde Abraham trajo a su hijo Isaac y estuvo dispuesto a sacrificarlo para Dios. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, un ángel lo detuvo y le dijo: Abraham, ya vi que sí amas a Dios, ya me di cuenta que sí le honras por encima de todo. No es necesario, no extiendas tu mano y no mates al muchacho, porque ya vimos que sí temes a Dios. Entonces, en base a ese acto sacrificial de amor, Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa, como las estrellas en multitud. Le prometió cosas extraordinarias para él, para su descendencia, para esta tierra. Y por cuanto este monte es tan importante, porque aquí el padre de la fe, el padre del pueblo hebreo, llevó a cabo un acto de amor a Dios, pues por eso este terreno tenía tal importancia en tiempos de David. David sabía que era en esta región donde su padre Abraham había hecho un acto sacrificial de amor, y fue en este mismo lugar donde David también quiso hacer un acto sacrificial de amor. También él estuvo dispuesto a seguir las pisadas de su padre Abraham, y a pesar de que le regalaban este terreno,
él dijo, no le daré a mi Dios un holocausto, un sacrificio que no me cueste. Y él compró este terreno con el fin de construir un templo glorioso, un templo que pudiera dar testimonio a todas las naciones del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y él, todo lo que hizo en la vida, todo lo que almacenó, todos sus bienes, todas sus conquistas, tuvieron un único propósito. Y fue el de dedicarle todo eso a Dios. Dejar un testimonio permanente de la presencia de Dios, de la elección de Dios. Sin embargo, a pesar de que ese era su sueño y su anhelo, Dios no se lo permitió, porque un templo dedicado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob tenía propósito de ser un lugar de paz. Entonces no tenía mucha congruencia y mucha lógica que un guerrero como David edificara un lugar de paz. Sin embargo, se le dijo que un hijo suyo lo iba a edificar, y por eso es que su hijo Salomón, por eso es que el nombre Salomón, Shlomo, quiere decir la paz es de él, quiere decir que él haría la paz, y él era el candidato idóneo para construir el templo. Y Salomón fue el que llevó a cabo la obra. Su padre le entregó todos los planes, todos los recursos para construir el templo, y Salomón construyó este templo. Y en este mismo lugar donde Salomón construyó ese templo, pues después vendría un descendiente suyo también, llamado Yeshua, conocido en las naciones como Jesús de Nazaret, y fue donde él anuncia que a pesar de que ese templo sería destruido, como vimos en Mateo capítulo 24, él levantaría un templo de piedras vivas, un templo de descendientes de Abraham, con ciudadanos de David, miembros del reinado de David, que entrarían a este reino y cumpliría el pacto de David, de que por cuanto David tuvo el deseo y el corazón de darle todo lo mejor a Dios, por cuanto David tuvo ese deseo, Dios le prometió a David que su dinastía sería eterna, que él le haría una casa permanente. Así que Yeshua es el cumplimiento de ese acto de recompensa que Dios le dio a David, y que nos enseña una gran lección: que cada que tú le quieres dar algo a Dios, nunca le vas a poder ganar. Si tú tienes un corazón generoso para Dios, ¿sabes una cosa? No le vas a poder ganar. Porque Dios solamente ve un corazón generoso hacia Él, y entonces prepárate, porque Dios te va a superar. David deseó hacerle un templo hecho de manos de hombres, y Dios le dijo: yo te voy a hacer una casa perdurable, eterna, una dinastía eterna. De tus descendientes vendrá el que reinará a Israel por la eternidad. Y cuando Dios le dijo eso a David, pues David se quedó sin palabras. El hombre más elocuente de la historia, que más salmos, que más alabanzas ha escrito, se quedó sin palabras. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan el nivel de gratitud que tuvo David para decir: bueno, no tengo palabras para agradecerte lo que me acabas de decir? Y David murió en la esperanza de que Dios cumpliría su promesa, y un día traería a un descendiente suyo a cumplir la promesa de que establecería un reino eterno. Y un día en ese monte, allá estamos viendo, en ese monte, en el Monte de los Olivos, un día descendió un joven que nació en Belén, en la ciudad de David, y que descendió en un burrito, y que recibió las aclamaciones del pueblo diciendo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Y en ese momento Yeshua reconoció y aceptó ser el cumplimiento del pacto de David y de la promesa de que él sería el que establecería un trono eterno a su padre David. Y pues toda esta historia la decimos en unos cuantos minutos, pero en la Biblia toma páginas y páginas y páginas para entender el mensaje tan simple de un reinado que Dios le prometió a este hombre llamado David,
que es en gran parte el origen de la fe judía y cristiana que se difundió a todas las naciones, y es el imperio y es el reino perdurable que estamos esperando se establezca pronto y en nuestros días. Y ante esta esperanza, vámonos a la ciudad de David, vámonos al lugar donde todo comenzó. Ahí haremos otro pequeño videoclip y ahí haremos la grabación de esta Santa Cena, de este capítulo de las letras rojas, donde reflexionaremos en las palabras de Yeshua, diciendo que Él viene a establecer ese pacto, que Él viene a cumplir ese pacto. Así que vamos a la ciudad de David y preparémonos para ser testigos del cumplimiento del nuevo pacto en la sangre y en el cuerpo de Yeshua. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos llegando a la entrada de la ciudad de David, Ir David. El nombre David significa amado. O sea que David es el prototipo, es el ejemplo más grande de el tipo de corazón, el tipo de persona a quien Dios ama. Que si conocemos su historia nos daremos cuenta que de ninguna manera David fue un hombre perfecto. Cometió algunos graves errores. Sin embargo, a pesar de sus errores, a pesar de su imperfección, Dios le amó y Dios dijo de él que tenía un corazón conforme al de él. Y David es un personaje central en la poesía bíblica, en la devoción, en el ejemplo de pasión por Dios. Y vemos ahí el arpa. Se le conoce a David también como el dulce pastor de Israel. Cuando Dios le prometió un reino eterno, David dijo: Señor, ¿yo quién soy para que tú me hagas tales promesas? Me sacaste del redil de las ovejas. Era un simple pastorcito que se convirtió en rey de Israel y uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Así que estamos entrando aquí a la ciudad que él fundó como la capital del reino de Israel y que queda como el testimonio de la esperanza que tenemos todos los seres humanos de un reino de paz, un reino de amor, de gratitud, en el que todos seamos como David, en que todos tengamos un corazón como el de David, un corazón conforme al de Dios. Vamos a entrar a la ciudad de David. Y una de las razones por las que existe la teoría de la estrella de David, de dónde surge la estrella de David, es en base a las letras que forman su nombre. Las letras que forman su nombre aquí, que podemos ver. A ver aquí, okay. Aquí estamos viendo las letras que forman el nombre de David. Es la letra Dalet, que en paleohebreo la Dalet se escribía como un triángulo. Después está la letra Vav y después está otra letra Dalet. De manera que el nombre David se escribe con dos Dalets, como con dos triángulos. Que si ustedes entrelazan esos dos triángulos, pues se forma la estrella de David. Así que una de las teorías del origen de la estrella de David es basado en estos dos triángulos de la letra Dalet, y de ahí viene el Maguen David, que en realidad no es una estrella, se le llama Maguen David, como el escudo de David. Y se han encontrado hallazgos arqueológicos de esta estrella de David. Por ejemplo, en Capernaum, donde estuvimos, encontramos ruinas de la sinagoga del IV siglo después de Cristo, donde ya están esculpidas ahí estos símbolos como la estrella de David. A pesar de ser un símbolo muy controversial, también hay algunos que dicen que tiene un significado oculto, oscuro,
bueno, pues esta es la otra alternativa. Así que ustedes decidan. Y bueno, lo importante es el personaje y el legado que nos deja David, para que todos tengamos un corazón conforme al de él. Vamos a entrar ahora. Y estamos en este patio muy agradable. Y aquí les voy a hacer una pregunta a mis estudiantes que están aquí en este tour. ¿Por qué creen que en este patio, en esta terracita muy bonita, justo a la entrada de la ciudad de David, por qué creen que estarán plantados estos olivos? ¿Qué representarán estos olivos aquí en la entrada, en el patio de la entrada de la ciudad de David? ¿Qué representa el olivo? Indio de Jesús. Ah, ok. William, ¿qué dijiste? El Mesías. ¿Qué es el Mesías? El ungido. ¿Qué se usaba para ungir? El aceite de olivo. Entonces, el olivo representa al ungido de Dios, el elegido de Dios, el rey David. Y pues el olivo, para aquellos que creemos que Yeshua es el hijo de David prometido, pues el olivo representa completamente lo que es el Mesías Yeshua y la función que él viene a cumplir. ¿Cuál es la función que viene a cumplir? ¿Qué se obtiene del olivo? ¿Qué se obtiene del aceite de olivo? ¿Para qué es bueno el aceite de olivo? Para alimentar, para iluminar, y es medicinal también, tiene muchas propiedades curativas, que ese es exactamente el propósito que tiene el ungido de Dios, tener los atributos de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a anunciar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor. Así que todo en este lugar nos apunta, está lleno de símbolos en relación a el ungido de Dios. Y ahora vamos a pasar a otro lugar para enseñarles un poco más de lo que hallarán ustedes aquí en Ir David, la ciudad de David. Acompáñenme. Y aquí algo que se me pasó ponerles, en este mismo jardín donde están los olivos, les hablé ahorita acerca de los olivos, pero una estudiante muy atenta que viene aquí en el tour me hizo notar algo que yo no había visto, que también aquí tiene una enredadera de uvas. Vean, ahí tiene las uvas. Y las uvas es un símbolo también muy importante en la tradición, en la fe hebrea, ya que el vino representa el pacto, representa el gozo, representan también los atributos de alegría que iban a venir sobre el pueblo de Israel, y también tiene que ver con la tierra de la abundancia. Cuando el pueblo de Israel mandó a los espías a recorrer esta tierra, dos de los espías que regresaron con el buen reporte, regresaron con un palo colgando racimos de uvas. Y estos dos testigos con un palo, y del palo venían un racimo de uvas. A ver, estudiantes, ¿qué representarán dos testigos que regresan de la tierra prometida con buen reporte, con un palo, y ese palo con un racimo de uvas, lleno de uvas? ¿Qué representará? A ver si aquellos estudiantes, sobre todo los que están familiarizados con el misterio de las dos casas de Israel, entienden el simbolismo de dos testigos, un palo y lleno de uvas. Exactamente, las uvas representan muchas personas. De hecho, en la escritura nos habla del lagar en el final de los tiempos, que Dios junta a todas las naciones en un lagar. Y los dos testigos aquí, ¿qué representarán? ¿Quiénes son los dos testigos? Cuando estudiamos Zacarías, hablamos de quiénes son los dos testigos de Dios a las naciones: la casa de Israel y la casa de Judá. Y el palo, ¿qué representará el palo? El palo, no, un tronco. Yeshua. Yeshua es la unión
de todas las uvas, de todos los creyentes que han de surgir de las naciones. Así que, bueno, cada aspecto de la naturaleza es una señal profética. Dios nos enseña como a niños pequeños, a través de cosas de la naturaleza. Cada cosa que Él creó fue con el propósito de enseñarnos su plan perfecto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, bueno, muchas gracias, Yamilet, por hacernos notar y que Dios nos libre de ser como los 10 espías que llevaron un mal reporte. Que Dios nos libre de ser como ellos y que seamos realmente como los 2 testigos que dieron un buen reporte, Josué y Caleb, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Efraín. Así que, bueno, vamos a continuar. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí con nuestro estudio del día de hoy aquí en la ciudad de David. Estamos ya en el cierre de nuestro nivel avanzado del Instituto Bíblico, en la sección de las letras rojas, en esta serie que hemos titulado Las letras rojas, en relación a las palabras del Mesías en rojo en algunas ediciones del Nuevo Testamento. Y aquí vamos a grabar el capítulo 26 de Mateo, y vamos a grabar del versículo 1 al versículo 29. Y a esta sección la vamos a titular El Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto. Y no podríamos haber tenido un mejor escenario. Quizás este es de los mejores escenarios que he tenido en todos los videos que he hecho. Esto es algo impresionante, de los mejores escenarios que he tenido. La ciudad de David, el lugar donde todo comenzó, la capital que estableció David. De hecho, esta es la Sión bíblica, la ciudad de Sión. Esta es la Sión bíblica. Y está escrito que de Sión saldrá la Torá, de Sión saldrá la instrucción a las naciones. O sea que al estar haciendo este estudio aquí, estamos cumpliendo literalmente que instrucción de Dios, de su palabra, está saliendo hacia las naciones. Y tú que me estás viendo ahí a través del video, pues a reflexionar en estas palabras te vas a dar cuenta que estamos cumpliendo literalmente profecía. Y todavía para tener más detalle, más escenografía, estoy aquí debajo de un árbol de olivo. El árbol de olivo, ¿qué representa? ¿Qué representa el árbol de olivo? La unción del Mesías, el ungido de Dios, la ceremonia de derramamiento de aceite que se llevaba a cabo. ¿En quién se llevaba a cabo la ceremonia de derramamiento de aceite? ¿A quién se le ungía en tiempos bíblicos? A los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. A pesar de esto, más bien de acuerdo a la Torá, la función de sacerdote y la de rey son 2 funciones separadas, diferentes. Y el rey no puede llevar a cabo las funciones sacerdotales ni viceversa, son 2 funciones separadas. Solamente existen 2 personas en la Biblia que se dice que son reyes y sacerdotes. Uno de ellos es Yeshua. Yeshua es rey y Yeshua también es sacerdote. Y hay alguien más que también se dice que es rey y sacerdote. ¿Quién más? ¿Se acuerdan? El rey David no, nada más como rey, aunque en alguna ocasión fue al tabernáculo y le dieron a comer de los panes de la proposición que solamente eran para los sacerdotes. O sea, se le permitió, pero en realidad él tuvo una función como rey. Y era muy grave si un rey trataba de llevar a cabo funciones sacerdotales. Hubo una ocasión que un rey trató de llevar a cabo una función sacerdotal y le cayó lepra por tratar de hacer algo que no estaba permitido para los reyes. Pero en el caso de Yeshua, es rey, es sacerdote. Pero ¿quién más es rey y sacerdote? Quizás te vas a sorprender. En el Nuevo Testamento dice que nosotros somos reyes y sacerdotes.
somos llamados para reinar con Él, juntamente con Él, pero para reinar juntamente con Él primero tenemos que padecer, y también estamos llamados a ser sacerdotes. ¿Cuál era la función sacerdotal? Interceder delante de Dios a favor del pueblo. El sacerdote es una especie de puente entre la gente y Dios. El sacerdote intercede, clama, pide, y también tiene una función de enseñar e instruir al pueblo. Así que somos llamados reyes y sacerdotes. Y hay otro personaje, dije que hay 2 personajes en la Biblia, pero ya recordé que hay otro más. Otro más fue Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que es un personaje misterioso, pero que es un tipo o es un paralelo con Yeshua, que es rey y sacerdote. Y les decía que la escenografía está aquí, está perfecta para este estudio que se llama El Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto, ¿con quién va a ser? El Nuevo Pacto que Dios anunció a través de Jeremías que establecería, a través de quién iba a ser, a través de quién sería el Nuevo Pacto, a través de la casa de Israel y la casa de Judá, que en la profecía de Ezequiel capítulo 37 se habla de 2 palos que iban a ser unidos a través del hijo de David. A través de David, 2 palos que iban a ser unidos. Así que tenemos aquí un olivo y tenemos 2 palos. Aquí está un palo y aquí está el otro palo. Así que una vez más, escenografía. Y tenemos hasta 2 trabajadores. Bueno, ya mis hijos me dicen que yo en todo ya veo las 2 casas de Israel, que ya cualquier 2 ya veo ahí el misterio de las 2 casas, pero bueno, todo nos apunta a eso. Estamos hablando de 2 y vienen 2 aquí a llevarse algo. Y otro aspecto que me impresiona y es muy lindo de parte de Dios en su detalle en todo esto, es que una de las profecías de los últimos tiempos, de la paz que vendrá en los últimos tiempos para el pueblo de Israel, es que dice que en el reino, cuando se establezca el reino, dice que cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Así dice, que cuando ya se establezca el reino, ya va a haber un reino de paz, tranquilidad, que ya lo único que va a hacer es sentarse en una sombrita debajo de la higuera a meditar en la palabra, a pensar en él, a hacer como el rey David y a cantarle salmos. Ya, de eso se va a tratar el reino. ¿Quieres saber en qué va a consistir el reino? En estar como David, contemplando la creación y diciéndole gracias, Señor. Gracias porque pensaste en mí, porque me rescataste, porque me hiciste parte de tu pueblo. Gracias. En eso va a consistir el reino. ¿Te gustaría entrar al reino? ¿Te gustaría que así ya te la pases la eternidad? Debajo de la higuera. Aquí estamos debajo de una higuera. Increíble. No me había dado cuenta y otra vez Yamilet me hizo notar, wow, estamos debajo de una higuera. Y hace rato ahí estamos aquí al lado las uvas, la vid. Estamos debajo de una vid y estamos debajo de una higuera. De hecho, estamos entre la vid, la higuera y el olivo. ¿Qué más quieren? Y es en este contexto que, pues, así como David se quedó sin palabras, la verdad es que no tengo ni palabras para agradecerle a Dios por este momento. Y hasta música de fondo, ¿qué les parece? Entonces, pues bueno, vamos a orar, y si todavía tienes un poco de palabras para expresar tu gratitud, este es el momento. Te voy a invitar a que hagamos una oración de gratitud, porque ¿quiénes somos nosotros para que nos haya traído de Colombia, de México, de lugares tan distantes, de España? ¿Quiénes somos para que nos haya tenido por dignos de ser parte de un reino de paz, un reino eterno? ¿Quiénes somos? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque, como dice esa canción, nos dices que nos amas con este escenario. Nos dices que nos amas sin palabras. Hoy será un día en que sin tantas palabras nos vas a gritar que nos amas. En silencio nos estás diciendo, te amo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia y te he invitado a ser parte de mi reino. Te escogí de entre todas las naciones para llamarte mi hijo y para hacerte parte del reino de David, del reino de paz,
del reino de armonía, del reino de conocimiento del Altísimo, del reino en que se acabarán todas las guerras y todo será prosperidad y todo será sanidad y todo será gozo y alegría y amor y canto y danza como David lo hacía, danzando con todas sus fuerzas. Danos un corazón como el de David, Señor, y ayúdanos a ver al hijo de David en esta cena que tuvo con sus discípulos, donde anunció el cumplimiento del nuevo pacto y el advenimiento del reino prometido a David. En su nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, el hijo de David. Amén. Capítulo 26 de Mateo. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. Dice: cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que estudiamos el día de ayer o en el capítulo anterior, en el capítulo 25 y también en el capítulo 24. Estuvimos ahí en los pasados capítulos, en las ruinas del templo. Y ahí Yeshua les habló acerca de las señales antes del fin, de cómo se establece el reino, cómo cuando se establezca el reino separará a las ovejas de los cabritos, a las ovejas las pondrá del lado derecho, a los cabritos del lado izquierdo. Ya aprendimos cómo podemos ser ovejas, cómo podemos estar del lado derecho. Cuando terminó de dar toda esa enseñanza, dice que les dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La Pascua, esta fiesta de independencia, esta fiesta de libertad, esta fiesta que conmemora la salida de Egipto. Así que durante la fiesta de la Pascua es cuando Él va a anunciar su función de por qué vino a la tierra. En una fiesta de Pascua, en una celebración, en una cena de Pascua, Él nos va a enseñar para qué vino a este mundo. Y continúa diciendo, verso 3: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, porque había muchísima gente acá que ya lo consideraba como el Mesías, que ya lo consideraba como el hijo de David prometido, y querían hacerlo a escondidas porque si no se armaba un alboroto con el pueblo. Y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, ya también grabamos algunas escenas en Betania, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Qué ceremonia llevó a cabo ella al derramar este perfume muy costoso? ¿Cuál creen que fue la ceremonia? Que esta mujer, pues ella nada más quiso tener un gesto hermoso de generosidad excesivo, de gratitud excesivo. Fue tan grande su anhelo de agradecer que derramó un perfume que es costosísimo. En aquella época pues no había los bancos como en la actualidad y todo, entonces la gente que quería invertir y quería mantener su inversión ahí por mucho tiempo, invertía en algunos artículos como especias aromáticas, como perfumes, y a veces una botellita pequeñita de perfume era los ahorros de toda tu vida, y eso era como tu patrimonio. Imagínate esta mujer derramando en él su patrimonio. ¿Qué actitud tuvo esta mujer? ¿Y en qué se parece esta mujer a aquel que quiso edificarle un templo al Señor? ¿En qué se parece? Al que fundó esta ciudad. ¿En qué se parece? Ajá. En la generosidad. El rey David. Ella tiene ese corazón como el de David, de estar dispuesto, yo le doy todo para el Señor. Ese cuerpo de Yeshua, él dijo que ese era el templo que iba a ser destruido y en 3 días lo iba a edificar. O sea que así como David tuvo el deseo de construir un templo al Señor, esta mujer en ese templo, que es el cuerpo de Yeshua, derrama todo su patrimonio. ¿Qué tanto estaríamos nosotros dispuestos a entregar nuestro patrimonio para el reino? ¿Y qué ceremonia representará esta ceremonia de derramar el aceite? Ya lo hace de todo corazón, con mucha generosidad,
pero ¿qué estará representando? Vean lo que dice. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. De hecho, quien dijo esto, aquí dice que los discípulos lo dijeron, pero en realidad fue uno, el cabecilla, que lo dijo, y todos dijeron, sí, tiene razón, qué bárbaro, qué desperdicio. ¿Quién fue el cabecilla? El que, típico, que alguien dice y ya luego todos le siguen. ¿Quién fue el que dijo, wow, se había vendido este perfume, qué desperdicio? Judas. En otro evangelio se menciona que fue Judas. ¿Por qué? Porque dice que como él administraba el dinero, las ofrendas, cuando vio que se tiró eso, dijo, wow, esto me hubiera servido muchísimo. ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Qué ceremonia lleva a cabo ella al ungirle? Pues también en un sentido lo está ungiendo como el Mesías. Es la ceremonia de coronación del Mesías, como rey, pero también como sacerdote. El sacerdote tenía que llevar a cabo un acto de sacrificio, presentar un animal en el templo a favor del pueblo. ¿Cuál es la diferencia con Yeshua? Que Yeshua no presentó un animal, Yeshua se presentó a sí mismo como ofrenda perfecta. Dice en la carta a los hebreos que los sacrificios de animales no pueden hacer perfecto, porque se tienen que estar, no pueden hacer perfecto al que los ofrece, si no dejarían de darse. Entonces se tiene que estar dando continuamente, pero Dios con Yeshua hizo una ofrenda de una vez y para siempre. Así que con esto Yeshua reconoce ser ese sumo sacerdote que no va a entregar un animal, una ofrenda, se va a entregar él mismo, y lo están preparando para ese sumo sacrificio, para ese sacrificio perfecto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Imagínate, quedó el testimonio de esa mujer escrito en la Biblia para siempre. Todo lo que tú hagas, todo el dinero, todos los títulos que ganes, todo el conocimiento, todo lo que ganes en este mundo, se va a quedar. Se va a olvidar incluso. No habrá más memoria de todo lo que hagas aquí. Pero todo lo que hagas para Yeshua quedará en memoria para siempre. Así que piensa, y yo sé que este es un momento clave para que tanto los que están aquí cerca como los que están lejos piensen a qué le van a dedicar su patrimonio y cuál es el patrimonio más importante que una persona tiene. ¿Cuáles son los dos recursos que más apreciamos? El tiempo y el dinero. Piensa a qué le vas a dedicar tu patrimonio. Si se lo dedicas a las cosas de este mundo, se olvidará la memoria. Pero si lo derramas en la cabeza de Yeshua, esto quedará para memoria por la eternidad. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Si se dan cuenta, este fue como, aquí sí, literal, esta fue la gota que derramó el vaso. Este acto en el que se derrama ese perfume y que Judas se queda sin todo ese dineral, es la gota que derrama el vaso para que Judas se vaya a tratar de venderlo. Como que, wow, yo pienso que ahí dijo, ay, aquí estaba todo mi patrimonio, aquí ya me retiraba con esto. Wow, pues ya no lo logré, pues ahora voy y tendré que conseguir de alguna otra parte. Y va y decide entregarlo. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y aquí tenemos un contraste, un paralelismo. ¿Con quién te has de identificar? ¿Con esta mujer que derramó todo su patrimonio en él?
o con Judas, que quiso hacer un patrimonio temporal. ¿Con quién te identificarás de los dos? ¿Y qué pasó con Judas cuando se dio cuenta que recibió ese dinero y ese dinero no le sació? Ese dinero se dio cuenta, ya que él recibió el dinero y comparó y pensó en lo que había perdido. Ok, recibí el dinero, pero ¿qué perdí? Perdí a mi mejor amigo. Y no nada más a mi mejor amigo, al que me ama y puede saciar todos mis anhelos y toda mi hambre y toda mi sed, lo perdí. Y cuando sintió eso, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue tan grande el dolor que sintió, que ¿qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó. Así es aquel que es rico para con los hombres, pero pobre para con Dios. Tendrás tal insatisfacción, tal culpabilidad, que va a ser muy difícil seguir viviendo. Que aprendamos esta lección. En cambio, esta mujer lo entregó todo, pero ¿cómo crees que se sintió? ¿Cuál crees que fue su satisfacción? Así que continúa diciendo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. La Pascua también se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Cuando se comen panes sin levadura en representación de la salida de Egipto, porque no les daba tiempo para que el pan se preparara, se inflara, y salieron con la masa nada más en sus espaldas, se le echaron al hombro y vamos. Entonces era el día de la celebración de la Pascua, y cuando está sentado ahí con los 12 en esta cena, mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y este es el momento de la decisión, este es el momento clave en la vida de Judas. Uno de ustedes me va a entregar. Y se los dice así a nivel público. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y este versículo en la película que les recomendé anteriormente de la Biblia visual, del Evangelio de Mateo, recrean la escena de una manera que yo considero totalmente bíblica, porque la manera en que hicieron esta escena es que todos le preguntan quién es, y todo el mundo le está preguntando: yo soy, y dice: el que mete la mano conmigo al plato, ese me va a entregar. Pero si uno lee así, parecería que como que se lo dice a todos, pero tiene más lógica que no lo dijo así abiertamente, y tenemos fundamento escritural para saber que no fue así. No dijo: este me va a entregar, porque pues no lo dejan salir y le dan una tranquiza a lo mejor, no sé qué, algo hacen. Pero sabemos que se lo dijo a él a solas. ¿Por qué sabemos que lo dijo a él a solas? Porque después que le dice: el que mete la mano conmigo al plato me va a entregar, en el Evangelio de Juan menciona que le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, le dijo: ve a hacerlo. Y dice que en ese momento sale de ahí, y los demás no supieron a dónde iba. Los demás se quedaron diciendo: ¿a dónde va? A lo mejor algo faltó, y lo mandó a conseguir algo. Entonces eso nos indica que nadie se enteró que era Judas. Yeshua se lo dijo a solas a él. Con eso aprendemos el principio: si tienes algo contra alguien, ve y díselo a solas. Entonces fíjense qué nivel de amor, al decírselo a solas: tú me vas a entregar. ¿Por qué le habrá dicho a eso? Y quizás Judas, como para despistar un poco, porque él ya lo había hecho, o sea, él ya había hecho el trato. Y quizás Judas, para despistar un poco ante los demás, dijo: ¿seré yo, Señor? Y Yeshua, pues, imagínense la cara de Judas, quizás pensando: no, él ni se imagina.
Imagínense cómo se sintió Judas cuando Yeshua le toma la mano y meten juntos la mano al plato. Y los que ya estuvieron aquí en Israel y ustedes que han estado en este tour, ya se dieron cuenta cómo es el estilo de comida acá en el Medio Oriente. En el Medio Oriente te sirven las ensaladitas, el hummus y todas las cosas, y todos meten la mano al mismo plato. Ahorita ya tenemos tenedores, ya estamos un poco más modernos, pero en esa época no había tenedores. En esa época agarrabas pan, y ese pan, un pedazo de pan, y todos lo metían, le dabas mordidas al pan, y todos lo metían a los mismos platos de ensaladas. De manera que, imagínate, ponte a pensar, todos metiendo sus panes mordidos y todo en los platos. Entonces estaba bien un intercambio de un intercambio de intimidad y de cercanía y de comunión, que por eso era tan importante y por eso era prohibido dentro de la tradición comer con gentiles, porque el comer juntos implicaba una gran intimidad. Entonces imagínense lo que siente Judas cuando se hace el occiso, se hace como el que no sabe y como que, ay, ¿seré yo? Y Yeshua le toma la mano y dice, el que está comiendo junto a mí, el que está teniendo intimidad y comunión conmigo, al que le entregué toda mi confianza, ese me va a entregar. Y se lo dice a él. ¿Cómo se sintió Judas en ese momento? ¡Wow! Algo tuvo que pasarle a Judas para seguir con la decisión. Porque, wow, o sea, tú dices, wow, si ya me lo dice a mí, si ya me lo dice a mí, y con qué. Y me encanta esa escena que hacen en esta película que les digo, me encanta la escena porque Yeshua lo abraza y se lo dice con mucha tristeza. Y yo digo, wow, yo no sé qué hago, yo en mi caso, si ya me balconea, si ya me dice, yo ya sé lo que estás pensando, yo ya sé que lo vas a hacer, y en ese momento me dice, tú eres amigo, tú con quien tengo intimidad, tú con quien tengo comunión, tú lo vas a hacer. Yo no sé si tú, pero yo pienso, guau, pero ¿cómo fue, aún a pesar de eso, cómo fue y todavía fue a hacerlo? Pero, ¿por qué dice que continúa en hacerlo, a pesar de que ya Yeshua hace eso y le dice, tú que tienes comunión conmigo, tú lo vas a hacer? ¿Qué fue lo que le llevó a consumar el acto? Que dice que en ese momento Satanás entró en él. Y aquí tenemos una lección otra vez muy grande y muy fuerte, y es que tú y yo le abrimos la puerta a Satanás. Es decir, tú y yo tenemos opción de escoger y escoger y escoger, y Dios nos da muchas oportunidades. Dios nos da muchas oportunidades. Pero entre más tú rechazas y rechazas y rechazas y rechazas y rechazas la oportunidad, hay un momento en que ya estás tan insensible, hay un momento en que has rechazado tanto la oportunidad de arrepentimiento, que ya estás tan endurecido que entonces te haces insensible, y cuando ya te haces insensible es cuando Satanás ya toma control totalmente de ti. Y ahí sí, ya aunque quieras, ya te endureciste. Como Faraón. Dios le dio 10 oportunidades de arrepentirse, se endureció, hasta que Dios afirmó su corazón y fue condenado. Por eso es que Yeshua dijo de Judas, vean lo que dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, esto tiene que suceder. Esto se va a cumplir. Dios está en control. Satanás no se salió fuera del control de Dios. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué les parece? Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque se le dieron todas las oportunidades del mundo. Porque ¿cuántos milagros habrá visto Judas? ¿Cuántas enseñanzas escuchó? Y a pesar de eso, no se arrepintió. Prefirió este mundo. Y al final, ¿qué pasó? Al final, cumplió el objetivo de Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Satanás es un mentiroso. Satanás te promete cosas. Y mira, te voy a dar poder, te voy a dar esto. Y ya que decides seguirle y crees todos sus engaños, al final, ¿cómo te paga Satanás? Satanás solo vino para robar,
para matar y para destruir. Yeshua vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que si el día de hoy tienes la opción de ser como esta mujer que derramó el perfume o ser como Judas, recuerda esta lección. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y aquí les entrega estos elementos simbólicos: el pan sin levadura. La levadura representa hipocresía, malicia. El pan sin levadura representa ese pan de sinceridad, ese pan genuino que es entregado, y al tomarlo lo parte como un acto simbólico de que su cuerpo, como el pan que da vida, está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Yeshua es el pan de vida. Yeshua es la palabra que se hizo carne. La vida no consiste en comer, en beber, en alimentarnos. Y vaya que el día de hoy es un día en que aún en la noche, antes de grabar este estudio, ahora entiendo por qué Dios me despertó con una tos como a las 4 de la mañana, mostrándome cuál es la prioridad en la vida. El que coma de este pan volverá a tener hambre. El que trate de saciarse de las cosas de este mundo nunca va a estar satisfecho. Nunca va a ser suficiente el conocimiento. El rey Salomón dijo que para los libros no hay límite. O sea, nunca te saciarás de más libros y más conocimiento y más educación y más. Nunca te vas a saciar de eso. Es sin fin. Y dice: el conocimiento añade dolor, pero el conocimiento de cosas de este mundo y más experiencias y más posesiones. ¿Y qué dijo Salomón al final de todas las posesiones y todo lo que obtuvo en la vida? ¿Qué dijo Salomón en su libro de Eclesiastés? Dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el que se sacie del pan que yo le daré, dijo Yeshua, nunca volverá a tener hambre. Yeshua es ese pan que es el único pan, el único alimento. Su palabra es lo único que nos puede saciar. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa es la sangre que se va a derramar, la sangre del nuevo pacto, que Dios anticipó y Dios prometió a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31, diciendo: he aquí que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Este será el pacto que haga en aquellos días. ¿Cuál será el nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué es lo que hace que tengamos un gran deseo de vivir de acuerdo a sus mandamientos? ¿Qué es lo que ha hecho que seamos seducidos, seamos conquistados a querer aprender más de Él? ¿Qué ha sido? El que derrame su sangre, el que dé su vida por nosotros. Eso nos ha cautivado tanto, es un mensaje tan romántico, tan hermoso, tan tierno, que nos hace sentirnos deudores a Él y nos hace querer obedecerle. Y con eso se cumple el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿cómo va a ser? Pues a través de lo que aquí está diciendo: voy a derramar mi sangre. Y una vez que derrame mi sangre por ustedes, y ustedes entiendan lo que yo estoy haciendo por ustedes, van a querer obedecerme, van a querer seguirme, van a querer ser mis discípulos. Y eso implica que sus mandamientos son escritos en nuestro corazón. Nos conquistó, nos sedujo. Una vez que tú sabes que Él te amó hasta el fin y que lo único que quiere, la única razón por la que hizo eso es porque quiere que le conozcas, quiere que le sigas, quiere que le obedezcas, porque eso es lo mejor que puede sucederte. Y una vez que tú te enteras que todo lo que quiere de ti es eso, que seas su discípulo y que le sigas, y que sabes que pagó un precio y ese precio fue dar su vida, ¿te sientes atraído a hacer lo que te pide que hagas? ¿Quisieras hacerlo? Tienes el deseo sin que se te force, sin que yo te esté diciendo tienes que obedecer y tienes que... O sea, ya de manera espontánea, natural, ¿quisieras obedecerle?
pues entonces se está cumpliendo el nuevo pacto en tu vida, por la sangre que Él derramó allí. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y fíjense con qué va a cerrar el estudio. Les digo que desde ahora, desde ese momento, desde esa cena, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Y qué está esperando Él? Está esperando Él, les aseguro que está ahí a la diestra del Padre, está esperando con ansiedad el día de celebrar una vez más la Pascua, porque cuando la vuelva a beber, ¿en qué momento Él volverá a beber de esa copa? Pues cuando se lleve a cabo otra fiesta de Pascua, Él ya estando presente con nosotros. Pero cuando se lleve a cabo esa nueva fiesta de Pascua, o esa fiesta de Pascua, Él en el reino, ya con todos los que venimos de entre las naciones, cuando se celebra esa fiesta de Pascua, ¿qué vamos a conmemorar? ¿La salida de Egipto o qué vamos a conmemorar? Vamos a conmemorar lo que dice Jeremías capítulo 16, que ya la salida ya no es de Egipto, sino ya la salida es de todas las naciones. Y vamos a conmemorar que nos sacó de todas las naciones para entrar a las bodas del Cordero, a la intimidad, a la comunión con Él. Y para una boda de esa naturaleza, para una boda con una multitud de gente que venga de todas las naciones aquí a Jerusalén a las bodas, ¿cuánto vino se ha de necesitar? ¿Cuánto vino se necesitará para esa fiesta de las bodas del Cordero? ¿Cuánto vino se va a necesitar? Con esto entendemos por qué el primer milagro que hizo fue la conversión del agua en vino. Es un anticipo del reino, cuando Él, después de habernos purificado con su palabra, entonces va a transformar el agua en vino. Y no nada más eso, le va a dar vino a gente embriagada, porque en las bodas de Caná les dio vino a gente embriagada, ya están borrachos todos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos trae de las naciones? Y embriaguez implica como alguien que ya no discierne, ya está tan confundido que ya no discierne, ya no entiende las cosas. Entonces, el simbolismo de darle vino a gente embriagada es lo que pasará con todos aquellos que vengamos de las naciones todos confundidos, con todo lo que hemos aprendido en las naciones y lo que la religión nos dice. Una religión nos dice una cosa, otra. Venimos todos lampareados, confundidos, pero aún así Él nos da el mejor vino. ¿Y qué se requerirá? Imagínense cuánto vino. Y dice en la Escritura, y con esto voy a terminar, y me encanta, ahora que fuimos a Nazaret y nos explicaron cuál era el proceso de la cosecha de uvas, y cuando se cosechaban las uvas y todas las uvas se ponían en un lagar. Lagar era esta especie de tinaja hecha en la piedra en que se empezaban a machacar las uvas, se empezaban a pisar. Y en la Escritura, la profecía acerca de los últimos tiempos, cuando Dios va a juntar a las naciones, dice que las va a juntar como se juntan las uvas en el lagar, y que ahí se pisará el lagar. Y cuando vemos esa profecía, se pisará el lagar de la ira de Dios y cosas así, como que yo siempre lo veía como una cosa de juicio feo, algo negativo. Pero ahora que estuvimos en Nazaret y nos explicaron todo el proceso de en aquella época cómo se sacaba el vino, el tiempo de la cosecha de la uva era un tiempo de mucha fiesta, de alegría. Y cuando se estaban pisando las uvas, que generalmente quienes lo hacían eran las mujeres estaban ahí, y quien vio el video por ahí donde sale mi esposa, pues empezó ella a representar la obra, no sabía que la estaba filmando. Las mujeres lo hacían cantando y bailando, al son de música se estaban pisando las uvas y estaba saliendo ahí el vino. O sea, el tiempo de pisar las uvas era un tiempo de fiesta, de alegría. De manera que cuando se va a reunir a todas las naciones para extraer todo ese fruto que viene, esas vides silvestres que ahora resulta que van a ser las que van a producir fruto, será un tiempo de fiesta, de alegría, y se pisarán las uvas. Y nos explicaron algo muy lindo de por qué se pisa el lagar descalzo.
¿Por qué no con sandalias? ¿Por qué descalzo? Porque las uvas tienen las semillas que si se pisan con sandalias o algo se rompen las semillas y eso amarga al vino, porque las semillas si se rompen se amargan. Entonces con los pies se hace de tal manera con cuidado que lo único que se extrae es el vino. De manera que cuando, a pesar de que Dios va a juzgar a las naciones, no lo va a hacer con ira, no lo va a hacer con el fin de destruir, lo va a hacer con el fin de extraer de entre las naciones un vino, el mejor vino. Así que Él con cuidado, con ternura, está preparando la cosecha de las naciones para las bodas y para aquel día cuando Él descienda y brindemos con Él. ¿A quién le gustaría, de los que están cerca y de los que están lejos, levantar la copa y brindar con Él una vez más, como esa Pascua que tuvo hace 2000 años? ¿Quién quiere estar presente en esa fiesta y volver a beber ese vino cuando Él regrese y lo beba con nosotros? ¿Quién quiere ser parte de eso? ¿Habrá algo más importante? ¿Habrá algo que este mundo te ofrezca que sea más importante que esta invitación? ¿Habrá algo más importante que podamos ir a decirle a nuestros familiares y al mundo para que participen de ello? ¿Habrá algo más importante? Vamos a orar. Bendito seas, Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, por tan grande amor para todos nosotros. No tenemos palabras para agradecerte por invitarnos a las bodas, por invitarnos a aquel día cuando tú beberás este vino nuevo en el reino de tu Padre. Te ruego que nos ayudes a ser como esa mujer que derramó su patrimonio, lo mejor que tenía, y que nos libres de tomar decisiones que nos lleven al endurecimiento que eligió Judas. Gracias, Padre, porque has hecho un nuevo pacto con nosotros por medio de la sangre del Cordero. En su nombre, en el nombre del Hijo de David, en esta ciudad de David, te agradecemos y te bendecimos. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues para cerrar este estudio que acabamos de tener a manera de epílogo, estamos aquí en la azotea de esta colina de la ciudad de David, donde todo comenzó, y estamos mirando ahí al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, desde donde tenemos la esperanza que ha de cumplirse la promesa dada a David de que un descendiente suyo vendría aquí, regresaría al mismo lugar de donde se fue para establecer un imperio eterno, donde habrá paz, donde ya no habrá más guerra, más sufrimiento. Y en este monte, donde un padre amó a Dios, donde un padre por amor entregó a su hijo, también en este monte se llevará el mensaje a todas las naciones. Por eso este monte se llama Moriah, el monte de la enseñanza. En este monte se llevará un mensaje a las naciones de que la enseñanza de Dios, de que un padre amó y entregó a su hijo, estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Este mensaje se llevará a todas las naciones, y entonces todas las piezas del rompecabezas tendrán sentido, y comprenderemos que el Hijo de David es también la manifestación del Padre que dio a su Hijo para dar su vida en rescate por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los descendientes de Abraham, para establecer el reinado de David, la dinastía eterna, una dinastía que nunca más será derribada, y una dinastía que viene de los cielos y reinará por los siglos de los siglos. Que Él nos conceda ser parte muy pronto y en nuestros días. Amén.